Es el más grande de un giga. Increíble historia, poetas enamorados. Aló. Hola, Mauro. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte a ti. Gracias por la invitación. De nuevo, gracias. Aquí estamos de nuevo transmitiendo en Facebook Live para nuestros amigos de la literatura en todo el país, en todas las naciones de habla hispana y del extranjero. Muchas gracias por ver estos videos, ya sea en directo o en diferido, porque de todas maneras es una ilustración. Entonces hoy vamos a hablar de un libro que quiero mucho que se llama El planeta asesino. Yo creo que este es el libro que más he escrito y reescrito a lo largo de mi vida. Y no solo eso, sino que de aquí han salido dos libros, o sea, hay dos versiones, tengo que decirlo. La primera versión, de hecho, fue un guión de cine que hice cuando yo estaba en Inglaterra, en el año 2000, llegué en el año 2000, exactamente, y lo escribí en el año 2001, 2002, sí, entre el año 2001 y 2002, como un guión de cine al estilo de Agatha Christie, donde retrataba además la vida inglesa del norte de Inglaterra y donde reflejaba el racismo de los ingleses. Esta obra yo se la di, era un guión de cine, se la di a leer a varios ingleses y bueno, a ellos les gustó, pero al mismo tiempo, curiosamente a quien se los daba, les daba ganas de escribir un guión, es decir, como, bueno, si un extranjero viene y escribe sobre nosotros, ¿por qué yo no? Me acuerdo que una chica que conocí, una señora, me dijo, no, este guión me dio ideas de escribir mi propio guión. Bueno, ese guión que se llamaba en un principio La novia suicida, tiene exactamente la misma trama, pero aquí esto es en el siglo 40, en un universo donde todos los planetas del sistema solar han sido fotocopiados orgánicamente y donde, estamos hablando del siglo 40, donde en el siglo 26 hubo una hecatombe en la Tierra y fue salvada por la providencial asistencia de los Oriones, de la constelación de Orión, sabios, una raza de sabios que no permite que la Tierra sea destruida, evita la hecatombe, la explosión total, y al mismo tiempo les da la adaptación de todos los planetas, solucionando los problemas de gravedad y los problemas de atmósfera en Plutón, en Júpiter. Se supone que uno si va a Júpiter la gravedad es tan fuerte que lo aplasta, ¿no? Y además de que eso es una masa oleosa, ¿no? O sea, que no tiene consistencia. Bueno, supuestamente han sido solucionados todos esos problemas con la tecnología de ellos, y ellos se comprometen a ir cada 100 años a arreglar los problemas sociales de los humanos. En este ambiente es donde comienza esta trama, ¿no? Estamos en el año 3897, es decir, desde el año 3800 no han vuelto los Oriones a revisar a arreglar los conflictos propios de los humanos, de manera que ahí al final del siglo es donde salen todos los problemas de la humanidad. Y en este caso el problema que hay en esta novela es el de la genetización, que es un problema que hoy en día se está hablando. Nosotros vamos a permitir que sigamos teniendo hijos al azar o vamos a diseñarlos genéticamente, ¿no? Entonces la humanidad se divide entre los que creen que hay que diseñarlo genéticamente según sus preferencias, pero también según si quiere tener un deportista, si quiere tener un escritor, que en la familia falta un abogado, etcétera, etcétera. Y la otra corriente dice que no, que debe ser al azar, que el azar se organiza, que la naturaleza se organiza y trae la gente precisa sin necesidad de intervención genética. Imagino que esto es lo que ocasiona el conflicto. Imagino que... Aló. Sí, ya. Okay. Bueno, imagino que esto... No se oye. ¿Puedes subirle el dedo un poquito? Aló. Bueno, imagino que estas dos posiciones que contrapones son lo que origina el conflicto de la novela, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo
¿Cuál es la opción que planteas para ese conflicto? Si nos puedes adelantar algo de eso. Claro, pues mira, siendo sinceros, las temáticas que se tocan son el racismo y el aborto. Y digamos, esa era la primera versión. Pero lo que pasa es que hoy en día el aborto tiene un acento bastante fuerte y hay mucha polarización. De manera que en vez de discutir sobre el aborto, yo discuto sobre la manipulación genética, ¿no? Okay. De manera que lo que hacen es además que los seres humanos ya no van en el vientre de la madre, porque se ha considerado que eso es una práctica que pone en peligro a las mujeres. De manera que todos los niños en ese futuro nacen en incubadoras orgánicas que tienen, ¿no? Es decir, lo único que las madres hacen y que también pueden hacer los hombres es crear el embrión. No sé si el conflicto original que planteas ahí en ese asunto empieza con el tema de la cesárea, ¿no? O sea, la cesárea es una práctica artificiosa, ¿sí? Que empezó, según tengo entendido, con el emperador, con el César, y de ahí en adelante creo que se expandió. No sé si eso puede entenderse también como una... Sí, también, por ejemplo, ahí supongo que hubo una época en que se oponían a la cesárea, todavía hay gente que se opone, porque es que nosotros como humanos peleamos a veces por cosas que no son tan importantes, por trivialidades, ¿no? ¿Qué importa? En el fondo, por ejemplo, yo no soy partidario del aborto, pero tampoco soy partidario de que se castigue a la mujer por hacer un aborto, ¿no? Yo creo que se debe dar asistencia en todo sentido, ¿no? Pero yo veo que se toman posiciones extremas. Yo vivía en Estados Unidos en los años 90 y era pro-choice y pro-life, los de la vida y los de la elección, ¿no? Pero los de la elección siempre se inclinaban agresivamente y los de la vida también se inclinaban agresivamente en sus posiciones. Entonces los de la vida iban y ponían bombas en los hospitales pro-vida. Qué absurdo, ¿no? Siendo pro-vida ponen bombas para matar a los médicos que están ahí, ¿no? Y los pro-choice casi que para lograr sus índices de éxito, estas fundaciones realmente persuadían a la mujer de las ventajas de abortar. Okay. ¿Y qué tanto exploras esa parte en tu novela? Ese es el tema principal, de hecho, pero como digo, yo lo traslado al mundo de la ciencia ficción por muchos factores. Primero, el hecho de que hayan gravimotores que vuelen en el cielo, de que hayan muchos planetas, me permite que, por ejemplo, el planeta Marte, que es donde ocurre, sea un planeta colonizado por la lengua inglesa. O sea, cada planeta habla una lengua diferente, ¿no? Desde luego nosotros tenemos múltiples lenguas, pero se decidió que para colonizar los planetas se iban a usar las lenguas principales. Entonces, en Mercurio se habla brasileño, no, digo portugués, ¿sí? Pero lo dicen brasileño por la importancia de Brasil, ya ha pasado que los nombres cambian, ¿no? En Venus se habla el castellano, en Marte el inglés, y en Júpiter se habla el francés, ¿sí? En nosotros, por ejemplo, se habla el chino, se habla el ruso, en los otros planetas, pero por el momento estos son los protagonistas de la trama, ¿no? Un comentario al margen y efecto cómico. En ese tiempo, ¿qué hay de las lenguas, por ejemplo, como el griego, el latín? ¿Definitivamente perdidas? Porque no, hoy ya están perdidas. Están proyectadas para colonizar nuevos planetas, ¿no? Digamos, se hizo un proyecto de proyección de que como la cultura, la civilización y la lengua estaba más cultivada en estas lenguas, bueno, eso se basa por ejemplo, en el criterio que yo tuve para aprender lengua. Yo hice cuadros y miré qué grandes autores existen en la lengua francesa, en la lengua alemana. Comencé a mirar también en la lengua, por ejemplo, en la lengua turca no encontré muchos. Incluso en la lengua árabe había grandes poetas, pero en interés, en nombres de autores, obviamente me llamarán eurocentrista, pero yo encontraba que las lenguas que más tenían cultivado, incluyendo el griego antiguo y el latín, por eso yo también estudié griego antiguo y latín, ¿sí? Lo que me llamaba a mí era leer. Y curiosamente yo me encontré con una amiga alemana cuando estábamos aprendiendo ruso,
clases de ruso avanzado en Kirguistán, y ella me decía, pero ¿usted por qué aprendió lenguas muertas? Yo hablo es para aprender con la gente. Yo aprendí árabe, mientras yo aprendía árabe, usted aprendía griego antiguo. O sea, ¿qué es eso? Me recriminaba, ¿no? Pero también aprendí, por ejemplo, tamil cuando estuve en la India, y aprendí, que no tiene casi literatura. Pero yo creo que mi primer objetivo fue tratar de cubrir las lenguas con los autores que yo amaba, leerlos en la lengua original, el italiano, los rusos, leer a Chekhov, leer a Tolstoy, leer a Dostoyevsky, en italiano leer a Leopardi, a Dante. ¿Y esa experiencia tú la pones aquí en esta novela? No, digamos, yo estoy justificando la raíz, como se dice, la raíz literaria que me lleva a dar esta primacía a estas lenguas sobre las demás, ¿no? Pero realmente pues todo acá está en español o en inglés, porque yo esta obra la tengo también publicada en inglés. Killer Planet, yo lo que hice fue para concebirla, iba escribiendo inglés y pasaba a español, a inglés, o sea, simultáneamente las iba escribiendo. Fue un buen ejercicio durante la pandemia, ¿no? Tuve casi 6 meses desempleado y me dediqué a trabajar en esta obra exclusivamente. Mira qué interesante. ¿Sí? Esta obra además me gusta mucho porque tiene una estructura de thriller, como me dijo la inglesa cuando la primera vez que la leyó, me dijo, pero esto es Agatha Christie. Bueno, les voy a decir aquí un secreto de Agatha Christie que tal vez les vaya a dañar a ustedes. Agatha Christie. La gente cree que yo al principio leí Agatha Christie desde que tenía 12 años, comencé a leer, me acuerdo, que se llamaba Tragedia en 3 actos, la muerte visita al dentista, todos esos del círculo de lectores, y me hice fanático hasta que me di cuenta cuál era la técnica de ella. Y ya después, cuando comenzaba la película, le decía a mis amigos, el asesino es tal, y todos, no. Y al final, uy, ¿cómo supo? Yo nunca les había dicho, pero se los voy a decir a ustedes. En las novelas de Agatha Christie, el culpable siempre es el que parece menos culpable al principio. El más inocente, el que tiene la mejor coartada, ese es el asesino. Y todos los que aparecen sospechosos, que generalmente es 3 o 4, ninguno de esos es el asesino. ¿Sí? Entonces ya después de que yo le descubrí la fórmula, curiosamente lo dice Borges, citando, dice en uno de sus ensayos, un crítico danés dice haber descubierto el secreto de Ibsen, y es que en una casa todos viven muy felices con las ventanas cerradas. De pronto uno de los personajes le da por abrir la ventana y entra la brisa del invierno, a alguien le da un catarro y se agarran y se divorcian. Y es que en las obras de Ibsen siempre hay una familia feliz hasta que llega un extranjero, generalmente un antiguo novio de la mujer, generalmente, y le decanta unas verdades al marido. Su esposa fue prostituta, o era muy común en esa época, unir, etc. O su esposa fue una sinvergüenza, o su esposo robó plata. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, de Casa de Muñecas, ¿no? Su esposo se robó un libro, ese de Casa de Muñecas, y entonces se arma el bololó, y me dijiste mentira, se acabó esto y se va. Es decir, no hay esa comprensión que uno ve en Colombia, por ejemplo, que si alguien comete un crimen o se excede, más bien existe un esfuerzo de comprender, ¿no? Que eso viene de la Biblia, ¿no? Cuando José está en el hueco traicionado por sus propios hermanos y lo vende como esclavo, y después él, cuando es emperador, los ayuda a todos, y le preguntan, ¿usted por qué los ayuda? Pregunta uno, porque somos familia y la familia es para perdonar, dice José, ¿no? Entonces eso me parece a mí interesante. Bueno, pero eso, nos estamos yendo a irse, pero todo eso tiene una influencia, porque en esta novela yo traté precisamente de romper el esquema de Agatha Christie. Yo les garantizo que lean esta novela que no van a saber quién es el asesino hasta el final, porque no es la menos aparente, pero tampoco es el abanico de sospechosos, etcétera, etcétera. Dentro del público tenemos un par de maestros muy reconocidos, poetas. Si tienen alguna pregunta, nos dicen y les facilitamos el micrófono para que... mirando cómo va la narrativa, la explicación del libro, para ver las preguntas relevantes. Estoy terminando aquí el escritor
Santander termine de contarnos realmente todo el desarrollo de la novela, para así hacer las preguntas encaminadas, porque está tocando varios temas, está tocando racismo, está tocando genética, está tocando futurismo, entonces abortos. Entonces, en realidad, la pregunta en este momento sería realmente cuál es la esencia de la novela y por qué el escenario del futuro y por qué el siglo 40 específicamente. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es el mensaje? Muy bien. Bueno, si se habla del mensaje, es algo con lo cual, por ejemplo, maestro, Woody Allen hizo una ironía de eso, ¿no? Una ironía de los que dicen que tienen lectura rápida, que se inventaron eso de lectura rápida, y hay gente que llega así. Interesante. ¿De qué trata? Es de ciencia ficción, ¿no? Entonces él coloca en una de sus películas a un tipo que, ¿y tú crees en la lectura rápida? Claro. ¿Te puedes leer esto? Claro. Y se lee La Guerra y la Paz y llega ahí. Bueno, al revés, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje? Dice, no, es una novela sobre la guerra en Rusia. Y se va, ¿no? Pero ciertamente cuando uno, como escritor, uno sí tiene una intención, como dices, uno tiene un mensaje, pero por lo general uno no lo dice porque sería quitarle el aroma a la novela. Y por otra parte, encuentra uno, se sorprende como escritor que otros le encuentran otro mensaje que a mí me resulta después más interesante. Entonces a mí no me gusta encadenarme a decir esta novela tiene este mensaje porque después puede irse en contra de uno, ¿no? Sí, es como el cuadro de un pintor. Sí, exacto. Si el pintor se pone a decir exactamente mi cuadro significa esto, entonces puede ser que se meta en problemas, ¿no? Como para hacer un resumen, hemos visto que plantea unos problemas sociales que son actuales y que tienen un tratamiento especial en el futuro. Y también, evidentemente, tienen o han solucionado algunos problemas que tenemos en momentos tecnológicos que evidentemente también están solucionados ahí, y muchos tienen que ver con el viaje interestelar, ¿cierto? Porque el hecho de que tengan solucionado el problema de la gravedad, eso implica que hay un desarrollo tecnológico muy grande. Sí, sí. Hugo, háblanos un poquito de esas dos cosas interesantes en tu novela, el problema social y la solución del problema tecnológico. ¿Cómo ves la tecnología en ese futuro? Exactamente, así como traté de que la trama del Ministerio de Policía fuera inesperada, también me preocupé de tratar el racismo como prejuicio, no como discriminación abierta, que es lo que uno en las películas, tú negro, tú sudaca, que eso es racismo abierto. Cuando yo llegué a Estados Unidos a mí me interesaba el racismo y leí que existen dos tipos de racismo. El uno que es la discriminación abierta, que es lo evidente, digamos, lo animal, pero lo otro que es más refinado, que son los prejuicios, que son, por ejemplo, cuando te hacen una entrevista y son amables contigo, pero tú sabes que no te caen bien y no vas a conseguir el trabajo. Yo tuve esa experiencia múltiples veces en Inglaterra, teniendo los papeles para trabajar en Inglaterra. Yo iba a entrevistas como, por ejemplo, ser consejero teatral de teatro del West End, ¿no? Y una amiga inglesa que se llama Faride Hayat, que ha publicado un libro que se llama Tierra de Land of Tribes, Tierra de las Tribus, que es precisamente acerca de Kirguistán, que fue una novela que mencioné hace unos días. Y en esa novela menciona mi caso y menciona la corrupción y todos los problemas que me metí, pero lo menciona muy ligeramente, porque ella se preocupa más de hablar de los amoríos que tuvo con jóvenes de la región, ¿no? Que entre otras cosas me dice ella que eso le causó la enemistad de toda la familia, mostrar que una mujer madura fuera y si tuviera un amante de 25 años en un país exótico, un país lejano. Pero bueno, entonces cuando estábamos, ella me dijo, se me acercó una vez en Londres, en Greenwich, y me dijo abiertamente, bueno, tú estás aplicando los trabajos y tú sí sabes que nunca vas a conseguir un trabajo de esos. Y le dije, sí, porque primero tú no tienes diploma del Reino Unido, sino de Estados Unidos. Segundo, tú no eres inglés, tú eres francés.
Y tercero, tú no has trabajado aquí antes, sino en otros países. Y la verdad... Creo que hay que anotar que Hugo es francés porque tiene una nacionalidad francesa por el hecho de haber vivido allá. No por el hecho de haber vivido allá, te corrijo, Mauro, Okay. tal vez no sepas. La adquirí porque, no habiendo vivido allá, vivía en Londres. Yo estaba casado con una francesa, ¿sí? Pero el requisito era que no solo debía hablar francés, sino que tenía que haber vivido 2 años en Europa, en Francia. Pero cuando fui a la cita del cónsul, yo llevaba un libro, que era La guerra del Peloponeso de Tucídides, ¿no? Y entonces él me vio, me hizo una entrevista, me hizo unas preguntas un poco difíciles en francés, pero bueno, ahí salí avante. Hizo el cuestionario para saber si yo realmente estaba casado con una francesa o si era uno de esas que uno les paga para tener la ciudadanía. O sea, pasé esas pruebas. Y al final me dijo, bueno, ¿y ese libro de qué es? Le dije, no, es un libro que estoy leyendo. Lo miró. Tucídides, a mí me encanta Tucídides, es uno de los libros que más he disfrutado. ¿De qué trata? Y comencé a hablarle, porque yo sí me lo estaba leyendo. Tal vez él creyó que era una pretensión. Y quedó impresionado cuando comencé a hablarle de la historia de la antigua Grecia, de lo que pasó con Atenas, de la peste de Atenas. Precisamente hablaba de cómo nunca se supo lo que, por qué fue causada, ¿no? Los médicos todavía divagan a través de qué tipo de virus fue ese, todavía no se sabe. Entonces, él quedó muy impresionado. Me dijo, mire, la ciudadanía francesa no se la damos a quien no haya vivido, pero yo voy a recomendarlo porque veo que usted es un literato y además, pues, por lo que veo, porque él sabía que yo había escrito unos libros que se han publicado en Barcelona también, y por lo que veo usted es escritor y nosotros los franceses protegemos a los escritores, porque nuestra nación le debe mucho a ellos. ¿Qué diferencia con nosotros? ¿Qué diferencia con Colombia, donde nosotros admiramos a Ardila Lule y a Postobón y a los Santo Domingo y Care de Contar, ¿no? Y donde García Márquez lo apreciamos, pero como un exoticismo, como una excepción a la regla, ¿no? Porque realmente Francia, pues nosotros leemos mucho a García Márquez, él nos ha dado identidad mundial, pero es que Francia no es un escritor, Francia es Voltaire, Francia es Molière, es Sartre, es Descartes, es Pascal, y puedo seguir hablando de infinitos, no de infinitos, no, pero... la pregunta era simplemente como para establecer que él es colombiano, pero la nacionalidad francesa, por lo que me doy cuenta, es porque te casaste con una francesa y pues evidentemente ahí, bueno, todo lo cultural que tiene que ver con Francia. Sí. Pero estabas en el tema explicándonos acerca de los problemas que plantea sociales en el libro. Sí, entonces es prejuicios. A mí me sorprendió, por ejemplo, en las reuniones que yo iba sociales de los ingleses, obviamente invitaban a mi esposa, a mi ex esposa, porque pues ella era joven, parecía exitosa, pues detrás de eso hay una larga historia de cómo yo fui el que le conseguí el trabajo, le ayudé a conseguir el trabajo en el Reino Unido, ¿no? Eso no fue fácil, realmente, pero yo usé todas las posibilidades, llamando, haciendo lobby, etcétera, para conseguir ese viaje allá, para vivir allá. Pero el caso es que ellos la invitaban creyendo que el marido iba a ser parecido, y cuando llegaba era el colombiano, ¿no? Entonces eso causaba cierta problemática. Y me acuerdo que en una reunión social de una colega de trabajo, se llama, bueno, no voy a decir el nombre, ella tenía un niño de 12 años que le gustaba mucho la historia y hablaba conmigo y se encarretó, y un día nos llevamos finalmente a la casa de los suegros, y en esa casa de los suegros el tipo, cuando se vio, se molestó. O sea, era un señor ya de edad y una señora de edad, pero el tipo, tal vez con unos tragos, unos vinos que se tomó, explotó y me sacó todos sus prejuicios. Y me dijo, es que el Canal de la Mancha debe ser sagrado, ese túnel que se hicieron, todo en inglés, ¿no? Ese túnel que se hicieron es lo peor que ha pasado en este país, porque allá los franceses lo que hacen es echarnos toda la porquería que no se aguantan en Europa. Y comienza esa retaíla y hasta me dijeron, no, oiga, él entienda que eso es porque él está como con tragos, ¿no? Pero para mí fue una increíble escuela, porque aprendí todos los prejuicios de los ingleses y eso se ve retratado acá. Aquí vemos el racismo, pero de una manera sutil. Entonces, por ejemplo, el personaje llega
hay un personaje que se ha desaparecido en Marte, ¿no? Pero ¿cómo fue posible? Le preguntan. Y dice, no, lo último que se supo fue que tuvo un problema con la señora del hotel de Bed and Breakfast, de la posada donde se estaba quedando, porque ella cuando llegó le dijo, ay, hoy es domingo y yo tengo que salir a pasear y le recomiendo que vaya al festival de cultura saturnina que va a haber en el centro de Ciudad Níquel, ¿no? Además las ciudades tienen ese nombre de elementos en ese contexto. Entonces él dice, interesante, sí, claro. Bueno, qué bueno que vaya, dice ella, pero el tipo no piensa ir, se da una vuelta, almuerza, y cuando regresa hay una tormenta de nieve y encuentra la puerta cerrada y se queda por fuera y el tipo se enferma, es decir, casi que se muere. Y cuando le preguntan a la señora marciana, bueno, usted, ¿qué pasó con ese señor? ¿Se enfermó? Sí, estaba furioso conmigo y además me recordó que Henry Purcell también murió así, porque le dejaron la puerta cerrada, la esposa por celos, ¿no? El gran compositor. Es decir, estos son eventos reales que pasaron en Reino Unido, noticias que ocurrieron en ese entonces. La otra, y yo lo adapto a la ciencia ficción, la otra, por ejemplo, fue un médico que mataba a sus pacientes supuestamente, decía la prensa que él mataba a los pacientes porque había un montón de señoras de edad que habían muerto bajo sus cuidados. Pero incluso a mí me pareció eso absurdo. El tipo se colgó de una celda porque no aceptó que eso fuera verdad, él siempre lo negó. Y la verdad yo me puse a pensar y pensaba, pero bueno, ¿por qué lo matan? Lo matan porque, lo persiguen y lo acusan es porque realmente mucha gente murió por la estadística, pero nunca encontraron pruebas de que él las hubiera asesinado, ¿no? Va a ser cargo de la probabilidad. Y yo creo que eso nos puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, que uno tenga un accidente todos los días y mate todos los días a alguien, pues lo meten a la cárcel, pero es una desafortunada estadística. ¿Estaría bien decir que la problemática social está basada en tus vivencias o lo que has presenciado en varias partes? Claro que sí, claro que sí. Pero aquí todas las coordenadas es un universo entero aparte, ¿no? Por ejemplo, hay una persecución también de gravimotores, hay robots que manejan los taxis y los robots los reprograman para tratar de destruir a la pareja que está buscando. El papá de la muerta es el que menos se interesa en encontrar quién es el asesino y obviamente es el primer sospechoso, ¿sí? Como tú mencionas, han encontrado ya la tecnología para desplazarse a través de la energía cuántica, a través de portales que pueden ser de 100 metros apenas, ¿no? La nave entra a toda velocidad y en 100 metros ya sale, desaparece. A los que nos fascina la ciencia ficción, sí. Eso va a ser, no lo he leído porque pues, el libro lo trae de Santander, yo vivo aquí en Bogotá y está recién desempacado, lo hacemos aquí en la feria. Lo voy a leer y me va a encantar seguro todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Claro. Y quisiera saber si para todo el planteamiento futurista con lo tecnológico, ¿cómo lo hiciste? ¿Investigación o cómo fue el proceso para llegar a esto? Interesante eso porque cuando yo, en los años 80, obviamente, bajo Belisario de Betancourt, que compró La Oveja Negra, él comenzó a vender muy baratos todas las grandes obras de aventuras. Y comenzaron las editoriales en España también a sacar libros y a venderlos muy baratos. Y más o menos hacia finales de los 80, por ahí 87, 88, salieron la serie de ciencia ficción de editorial Agostini, creo que era Planeta Agostini, muy baratos de papel periódico. Pero ahí yo vi, por ejemplo, Mundo Anillo de Niven, leí las obras de Philip C. Clarke, y más importante, la antología de Isaac Asimov, de la era dorada de la ciencia ficción, en 4 volúmenes. Yo me los leí todos y era increíble porque es la ciencia ficción del Pulp Fiction. ¿Tú viste Pulp Fiction? Pulp Fiction se basa en esas revistas que salían mensuales, donde cualquiera puede escribir una historia y allá el editor la escoge y las publica. ¿Pulp Fiction o Quintero? ¿Cuál? ¿Pulp Fiction o el Quintero? No, Pulp Fiction. Es decir, Pulp Fiction comenzó, pero se habla de Pulp Fiction de la violencia, del tema urbano, y de Pulp Fiction de la ciencia ficción.
Es decir, eran revistas donde uno mandaba, claro, Pulp Fiction significa narrativa pulpa, es decir, narrativa de suspenso, ¿sí? Pero eso abarcaba no solo, como hizo Tarantino, el género urbano, sino también el terror y también la ciencia ficción, es decir, revistas. Bueno, pero ciertamente, como tú dices, el Pulp Fiction, gracias a Tarantino, se ha especializado en el tema urbano de criminales, mientras que quizás si no usas el tema de la época dorada de la ciencia ficción, uno de esos cuentos que me impresionó mucho hablaba de un futuro, era escrito en los años 30, y hablaba de un futuro en donde en el año 2000 nosotros los humanos vivíamos esclavizados por unas pantallas de vidrio en donde nos pasaban imágenes. Y la gente trabajaba todo el día, llegaba a la casa y era ver esas imágenes como zombies, ¿no? Bueno, ese concepto me dio como mucho que pensar, ¿no? Pero además había situaciones, un cuento por ejemplo en que unos personajes quedan atrapados en la superficie de un planeta que era una placa de metal, entonces se deslizaban sin roce alguno. Y estos personajes, como que eran físicos, decidieron, no, tenemos que buscar el cálculo para poder salir de acá, y empezaron a hacer pequeñas desviaciones con sus pesos, se juntaban para tratar de conseguir la fuerza que los sacara de ese platillo, de eso se trataba. Y fue un cuento matemático, físico fascinante. Las obras de Philip C. Clarke, las obras de Arthur C. Clarke, que realmente fomentaron toda esta fantasía, toda esta imaginación. Yo creo que la ciencia ficción, lo bueno de la ciencia ficción es que nos permite aplicar la fantasía que puede estar en el terror, que puede, por ejemplo, por eso trae esa de Confesiones de Difuntos pues como referencia, porque Confesiones de Difuntos es desde el terror y desde lo sobrenatural. Yo traté de mostrarlo, de darle verosimilitud, que es un concepto importante, ¿no? La verosimilitud a partir de las revelaciones de Swedenborg, que es un místico que explica todo, pero sigue siendo, sin embargo, especulativo para el lector. En cambio, la ciencia ficción, uno puede tener la imaginación que quiera, como, bueno, entran en un portal y desaparecen en el otro, pero puede dar una explicación, la física cuántica. De hecho, en esta ciencia ficción se habla de que el primer portal era natural, se encontró y eso, ahora eso ya es común incluso en las series de Disney, que andan ahora haciendo una puerta donde uno entra y sale a otro planeta, es decir, era natural, y con base en ese modelo natural, los físicos comenzaron a descubrir qué era. Hoy en día, por ejemplo, leí hace poco que se discutía si la ciencia ficción era, en la ciencia ficción, por ejemplo, el tema del agujero negro, porque la física ahora dice que el agujero negro, existe la teoría tradicional de que el agujero negro succiona la materia, o sea que se vuelve oscuro es de tanta fuerza gravitacional, pero hace poco salió un físico diciendo no, hay agujeros negros que no succionan sino que botan materia. Esa fue una revelación de hace apenas un mes. Descubrieron que un agujero negro, en vez de succionar, estaba botando materia, estaba botando planetas, estaba botando piedras, meteoritos. Entonces, ¿eso no es acaso un portal a otro universo? Hugo, tenemos una preguntita. Como nos queda poco tiempo, yo creo que es chévere si tienen más preguntas. Aquí tocamos el tema de los expertos físicos e ingenieros. Gracias. Es el mismo agujero negro. Un poquito de Sí. Es lo mismo el agujero negro, es el mismo. O sea, lo que pasa es que succiona, pero por otro lado sale. La materia no se desaparece. Pero entonces no son agujeros negros sino portales. Son los mismos agujeros negros, a eso me refiero. Y los portales son los famosos agujeros de gusano. ¿Agujeros de qué? De gusano. De gusano. Sí, los agujeros de gusano que ahí es donde se utilizan para poder transportarse. Exacto. a muchos aviones. Porque sabemos que el espacio se dobla, ¿no? Dobla. Eso es lo que yo pienso, sí. Sí, espacio-tiempo. Yo creo que Es una teoría, ¿no? Lo que el maestro está hablando es como, me parece, bueno,
parecía que estábamos más perdidos que el agujero negro para entrar acá, Mira. pero llegamos. Sí. Pero lo que el maestro está hablando es parecido a un túnel del tiempo. Sí, Podría ser exactamente la teoría del túnel del tiempo también, ¿no? En Los este agujeros momento negros es, son túneles del tiempo, básicamente. en este momento es teoría, ¿no? Teoría no más, ¿no? No tenemos la tecnología para llegar ahora a hacer un agujero siquiera. Nuestro cuerpo está acondicionado para poder viajar en un agujero de gusano. Entonces, la física cuántica está avanzando en ese tema, pero hasta ahora Sí. hasta a nivel de neutrinos. Pero yo leí hace poco que están ya haciendo un experimento donde creen que pueden crear un portal en donde se viaje de este punto a un punto X en el universo con cuerpo, etcétera, como al estilo de No sé Star si Trek. será el mismo, pero hay una teoría también que habla de poder hacer que el espacio se encoja, o sea que en la nave quede en un espacio, pero atraer al espacio, y de esa manera sería como sería. Bueno, y esto aquí es donde viene el tema, por eso trae lo de comisiones de difunto de lo paranormal. Hay casos documentados de gente que sale y desaparece, nunca lo encontraron. Entonces, ¿cómo se puede desaparecer una persona, por ejemplo, que se mueve de aquí a allá? Hay casos de gente que tiene combustión y se quema a sí mismo sin quemar nada a su alrededor, es increíble. Autocombustión. A ver, Autocombustión, sí. ahí hay una teoría respecto a lo que usted menciona, Sí. que aparecen y desaparecen. El tema es que este Matrix donde nosotros estamos, hay una forma de ingresar, o sea, es clarísimo. Sí. Aparte de que nacemos naturalmente, es una forma de ingresar. Entonces, hay alguien que se supone que tiene pues la tecnología mucho más avanzada para poder entrar y salir del sistema cuando quiera. Y otra cosa que a mí me parece, les voy a contar un tema para terminar, para mostrarle que no es tan ciencia ficción. Yo estuve en Bucaramanga, conoce Bucaramanga porque es de Piedecuesta, saliendo en la carrera 17:45, hay una imagen ahí del asilo San Rafael de San Antonio de Padua. Yo iba caminando porque mi carro estaba en el Éxito y mientras bajaba me dio por orar a San Antonio de Padua con el niño. Yo dije, protégeme, Dios mío, San Antonio siempre lo he querido. Pasé, recogí el carro y cuando pasé en el carro, a la derecha una moto venía toda y golpeó, o sea, el borde, yo me di cuenta que venía y frené, pero golpeó y la moto siguió, pero el tipo cayó con una herida. Entonces, y yo pues socorrerlo porque además no cayó, o sea, la moto siguió y yo creí antes que se iba a escapar y que me había pinchado la llanta porque la llanta estalló. Y yo antes avancé un poco creyendo que él paraba era para responder, pero cuando yo vi que él se cayó era porque estaba herido. Y entonces él obviamente pues no pasó nada de la moto, pero él sí tuvo una herida. Afortunadamente después no se partió ningún hueso, sí fue un milagro. Pero el caso es que él trató de crear un caso de que era mi culpa porque me había movido el carro, cuando de pronto aparece un señor. Yo vendo mandarinas en la esquina y yo vi todo. Él es inocente y comenzó a dar testimonio. Y llegaron curiosamente era gente de una iglesia cristiana, y llegaron los amigos de él y fueron y hablaron con él, y él después llegó la policía, bueno, de tránsito, y él le dijo, mire, estos señores trataron de que yo testificara en contra de este señor, pero yo no lo voy a hacer porque yo vendo mandarinas y yo vi exactamente que él era inocente, él se metió por el lado, y además él debe ir tomado, porque comenzó a decir eso, o sea, cosas increíbles. En efecto, el señor estaba tomado, entonces a mí no me pasó nada, pero no solo eso, sino que a él no le pasó nada. Me acuerdo que nos llevaron a tomar la alcoholimia y él se demoró, me tuvo hasta las 11 en la esperanza de que a él se le fuera el alcohol y de que tal vez a mí me encontraran algo. A mí no me encontraron nada y a él no se le fue. Bueno, eso diría, bueno, esa es la historia, todo quedó claro. Pero entonces al otro día, con mis padres, tenemos que agradecer a este señor, vamos, y no hay puesto de mandarina. Imposible que haya un puesto de mandarina en esa esquina. En la esquina de la 45, con la carrera 17, no hay nadie vendiendo nada. ¿Y qué pasó? Él me había dado incluso su teléfono, fui a buscar el teléfono y no aparecía. Entonces, ¿de dónde vino este señor? Uno puede pensar como creyente, o es un ángel, o puede pensar desde la ciencia ficción, fue un ovni que vino a ayudar a este pobre hombre que lo querían acusar de un crimen que no cometió.
Y esas cosas son muy comunes y pasan, y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Yo creo que la ciencia ficción, como el terror, como lo sobrenatural, nos da respuestas a lo que nuestra realidad no puede comprender, ¿no? Sí, creo que hay una pregunta más. Sí, eso no es como complementar lo que mi amigo está retomando lo suyo, que dice él que son los OPAs, que son los viajeros en el tiempo. ¿Los qué? Internacionalmente se le dicen los OPARS. Los OPAs. OPARS. OOPARS. Y es precisamente estas evidencias de viajes en el tiempo, de incluso excavaciones arqueológicas que tienen artefactos que son de este tiempo o de otros tiempos. Entonces hay evidencia que todavía no se puede esclarecer frente a eso, ¿no? Porque pues la ciencia de ahora no tiene cómo explicarlo. Asimismo como la ciencia de ahora ha hecho adelantos para desmitificar lo que antes se sabía, también da mucha curiosidad qué vamos a saber después, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a tener después cuando realmente podamos atravesar un agujero negro, cuando podamos medir lo que nuestra física no entiende, ¿no? Lo que nuestros ojos por percepción pueden captar en la gama de colores o lo audible también. Sí, yo creo que lo interesante, como digo, de la literatura es que nos permite abarcar estos campos que de otra manera el periodismo crudo o la narrativa del día a día no nos permite avanzar, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestro. En conclusión, solo sabemos que no sabemos nada. Solo podemos imaginar y En especular. conclusión, ¿es el tema? Leer la novela. Conclusión es leer la novela. Disfrutar la novela, Que sí. solo sabemos que no sabemos nada. Solo sabemos que no sabemos nada. ¿De acuerdo? Bueno, esta novela la pueden conseguir en Amazon Kindle por solo 11,000 pesos. La pueden comprar acá en la feria por 60,000 pesos en papel, importada de Estados Unidos. O la pueden comprar conmigo directamente en PDF por 10,000 pesos. Que no es sino que me escriban a las redes, a Facebook o a mi teléfono que es 310-659-0227. Hugo, muchas gracias y entonces vamos a ponernos una lectura de la novela. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias por la asistencia. Claro. Fotos, sección de fotos. Ah, qué bueno. Estamos perdidos. Sí, es que usted recién llegado. Perdidos en el tiempo. Nos perdimos.